Muy bien, entonces empezamos. Bueno, la lección del día de hoy vamos a tratar respecto a los aspectos generales y principios del invierte.be. ¿Qué es la programación multianual de inversiones? ¿No? Entonces, vamos a iniciar como con los aspectos generales de una manera general para posteriormente ir aterrizando ya en el mismo sistema de administración pública que es el invierte.pe, ¿no? Entonces iniciamos. Bueno, quien está a cargo del curso, soy el ingeniero Robert Perca, soy ingeniero en economía agraria, tengo una maestría en proyectos de inversión, un doctorado en ciencias ambientales y ciertos diplomados que me han permitido durante los años de experiencia que tengo en la gestión pública, que son cerca de 20 años, me ha permitido comprender de una manera más, se podría decir, coherente, cómo funciona justamente la gestión pública, ¿no? Entonces, seguimos. Siempre nosotros nos preguntamos, o la gente, o siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la gestión pública? Bueno, la gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a fin de satisfacer necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. Es una especialidad. O sea, nosotros cuando egresamos de la universidad, o los que estudian una carrera técnica, egresamos y tomamos una decisión, ¿no? ¿Dónde laboramos? ¿Laboramos en el sector privado o laboramos en el sector público? ¿No? El sector privado tiene sus reglas de juego muy diferentes a la gestión pública. Uno que se dedica a trabajar en el sector privado, cuando entra a trabajar al sector público, es una diferencia enorme, enorme, enorme. Es por eso que se dice que es una especialidad, ¿no? Entonces, básicamente, la gestión pública trata de satisfacer la necesidad de la ciudadanía a través de la prestación de servicios o impulsar el desarrollo del país a través de la generación de infraestructura que permita al país ser productivo, ser eficiente, ser competitivo, ¿no? Ahora, nosotros hablamos de recursos del Estado, administrar los recursos del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado se puede definir como una sociedad políticamente organizada que ejerce poder soberano respecto a un territorio determinado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Esto ya lo hemos visto ya cuando hemos estudiado, ¿no? Tanto en las escuelas de estudios básicos o el pregrado, ¿no? Hemos visto que el Estado está compuesto por la población, que somos los más de 33 millones de peruanos actualmente, el territorio, que está debidamente limitado justamente con los países que nosotros limitamos, el gobierno, que cada vez, cada cierto tiempo, cada quinquenio, en el caso del gobierno nacional, lo renovamos, y en el caso de los gobiernos subnacionales, también se renuevan cada 4 años. Y la soberanía, ¿no? Que la soberanía vendría a ser prácticamente todas las normas, especialmente nuestra Constitución Política del Perú, que nos da el marco normativo y nos da esa soberanía que tiene nuestro país frente a otros países, ¿no? Es importante saber cómo funciona el Estado, ¿no? El Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes, lo cual evita la concentración absoluta del poder y garantiza la libertad de los ciudadanos. Por esta razón, nosotros tenemos, en pantalla ustedes pueden ver la estructura del Estado peruano. Ustedes pueden observar cómo funciona. Para que funcione el Estado peruano tiene que tener todo un aparato estructural, ¿cierto? Entonces, nuestra Constitución Política del Perú nos indica que el Estado peruano tiene 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles son esos 3 niveles de gobierno?
el poder ejecutivo es el gobierno nacional, primer nivel de gobierno. Segundo nivel de gobierno, los gobiernos regionales, ¿ya? Tercer nivel de gobierno, los gobiernos locales. Esos son los tres niveles de gobierno que nos indica que tiene nuestro país, y eso está plasmado en la Constitución Política del Perú. En el primer nivel de gobierno, el gobierno nacional, se organiza de la siguiente manera, ¿no? Tiene la presidencia de la República, tiene el Consejo de Ministros, tiene la presidencia del Consejo de Ministros y tiene los ministerios. Los ministerios tienen a su vez organismos públicos del Poder Ejecutivo, que pueden ser organismos ejecutores. Por ejemplo, ¿cuáles son esos organismos ejecutores? Podríamos citar a la Biblioteca Nacional del Perú, al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, al Instituto Geográfico Nacional, al INPE, ¿no? O sea, son, como su nombre lo dice, entidades, organismos netamente ejecutores que tienen una función y que ejecutan cierta función, ¿ya? Y tenemos los organismos especializados. Estos organismos especializados del Poder Ejecutivo pueden ser reguladores o pueden ser técnicos especializados. Entre los reguladores, por ejemplo, entre los organismos especializados reguladores, podemos citar a la SUNAT, a los OPSITEL, OSINERNIN, OPSITRAN, a la SBS, ¿no? Que es la Superintendencia de Mercados y Valores que se regula pues el sistema financiero, ¿no? Y entre los organismos técnicos especializados podemos citar, por ejemplo, a LINIA, a LANA, la Autoridad Nacional del Agua, a SENASA, a la UEFA, a PROM Perú, a la SUNAT, ONP, ¿no? Una serie de organismos técnicos especializados. Como su nombre lo dice, son especialistas en ciertos aspectos de la función pública, que cualquier cosa que pueda suceder, siempre nosotros tenemos que recurrir a ellos, ¿no? Porque ellos son justamente los organismos técnicos especializados del gobierno nacional. De esa forma se organiza, en este caso, el primer nivel de gobierno, el gobierno nacional. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros si trabajamos en un gobierno local, en un gobierno regional, tenemos que interactuar con ciertos organismos públicos, necesitamos comprender con qué organismo público del Poder Ejecutivo estamos tratando. Si es un organismo ejecutor o si es uno especializado, y si es especializado, si es regulador o es un técnico especializado, ¿no? En cuanto a los gobiernos regionales, que es el segundo nivel de gobierno, ya nosotros lo conocemos, tiene un consejo regional, una gobernación regional, un consejo de coordinación regional y, bueno, su estructura orgánica, ¿no? En el caso de los gobiernos locales es similar, tiene un consejo municipal, una alcaldía y tiene su estructura orgánica con la cual ejerce sus funciones, ¿no? Que es básicamente brindar servicios públicos a la población. Ya, hemos hablado de los tres niveles de gobierno, cómo está constituido la estructura del Estado. Pero a la vez, nuestra Constitución Política nos dice que el Estado también tiene tres poderes. Tiene tres poderes, y estos poderes son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo ya lo hemos mencionado, de qué manera se organiza. Bueno, y el poder legislativo es el Congreso de la República, que hasta julio de este año es unicameral, y a partir de julio de este año, que va a juramentar el nuevo presidente, el nuevo Congreso, ya va a ser bicameral, ¿no? Bicameral porque va a estar conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿no? Va a pasar de ser un Congreso unicameral a ser un Congreso bicameral. Y el Poder Judicial, que tiene su estructura orgánica particular, ¿no? Es el poder que rige o que administra el sistema de justicia, ¿no? Pero es importante también conocer que la Constitución Política del Perú también nos cita o nos da la existencia de 10 organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Se dice constitucionalmente autónomos porque son organismos que están nombrados o creados en la Constitución Política, y autónomos, ¿por qué? Porque
son organismos que no dependen de ningún poder del Estado, ya sea legislativo, judicial o ejecutivo, y que tampoco dependen de ningún nivel de gobierno, ya sea nacional, gobierno local o gobierno nacional. Son organismos públicos, son organismos constitucionalmente autónomos creados para justamente darle esa distribución de funciones al Estado y que funcione, se podría decir, de la mejor manera, ¿no? Justamente lo que me decíamos, ¿no? Para garantizar, de acuerdo el principio de separación de poderes, evitar que exista una concentración absoluta de poder en un solo poder del Estado o un nivel del Estado, ¿no? Entonces, para eso tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, como podemos ver en la Constitución, está ahí el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Jurado Nacional de Elecciones, el OMPE, la RENIEC, la Defensoría del Pueblo, la SBS y la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, de esta manera, nuestro Estado peruano funciona. Ustedes en este diagrama que están viendo en pantalla pueden situarse en que, si trabajan en la gestión pública, pueden situarse ya a qué nivel de gobierno ustedes pertenecen como servidores públicos o de repente trabajan en algún poder del Estado, pueden situarse en qué poder están, ¿no? Entonces, de esta manera, reiteramos, funciona nuestro Estado peruano, ¿no? Ahora, para que estos tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y estos tres poderes del Estado, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, asimismo los organismos constitucionalmente autónomos, puedan administrar los recursos del Estado, puedan ejercer sus funciones de acuerdo a sus leyes orgánicas de creación, se necesita de sistemas administrativos, ¿no? Para que puedan justamente administrar los recursos públicos, ¿no? Los recursos que pertenecen a todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos citar en el artículo 46 de la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, indica, pues, ¿no?, que la finalidad de los sistemas administrativos es regular la utilización de los recursos públicos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. Entonces, ¿cuántos son estos sistemas administrativos creados justamente en esta ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? Son 11. Como pueden ver ustedes en su pantalla, tenemos al sistema administrativo de tesorería, de presupuesto público, inversión pública, endeudamiento público, contabilidad, abastecimiento, defensa judicial del Estado, gestión de recursos humanos, planeamiento estratégico, modernización de la gestión pública y control. Esos son los 11 sistemas administrativos creados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, estos sistemas administrativos nos ayudan a utilizar los recursos públicos de una manera eficiente, ¿no? Ahora, en cada sistema ustedes pueden observar su ley de creación, ¿no? Por ejemplo, el sistema de tesorería está creado por el Decreto Legislativo 1441. El sistema de presupuesto público está creado por el Decreto Legislativo 1440. El sistema de inversión pública, o más conocido como el invierte.pe, está creado por el Decreto Legislativo 1252. Endeudamiento público 1437. Contabilidad, Decreto Legislativo 1438. El sistema de abastecimiento, el Decreto Legislativo 1439, y así pueden observar su ley de creación de los 11 sistemas administrativos del Estado. Ahora, como ustedes pueden observar, de estos 11 sistemas administrativos, hemos puesto de un solo color, el color verde, los maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Por eso siempre decimos de que la persona que está encargado, o mejor dicho, el ministro de Economía y Finanzas, se podría decir que es uno de los segundos personajes más importantes o más poder, después del presidente obviamente, dentro del aparato estatal, porque el ministro de Economía y Finanzas está a cargo o maneja
6 sistemas administrativos de los 11 que tiene el Estado peruano, ¿no? El sistema de tesorería, presupuesto público, inversión pública, endeudamiento público, contabilidad y abastecimiento. Y estos 6 sistemas administrativos que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas tienen que ver absolutamente con el manejo de los recursos públicos, con el manejo del dinero. Por eso reitero, este Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los ministerios más poderosos, más importantes de los cerca de 19 ministerios que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Es importante que tengan grabado esta información para poder siempre situarse, siempre ubicarse y siempre conocer de una mejor manera la gestión pública, ¿no? Entonces, a ver, hemos dicho que el Ministerio de Economía y Finanzas está a cargo de los 6 sistemas administrativos de los 11 que tiene el Estado peruano. Pero ¿cómo lo gestiona? ¿Cómo ejerce su rectoría? No es que el ministro de Economía y Finanzas está a cargo de esos 6, sino dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, acá pueden observar, tenemos la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Tienen en la parte superior el despacho ministerial, que ahí está el Ministro de Economía y Finanzas, pero tiene 2 viceministerios. En un lado tienen el despacho viceministerial de Hacienda y tenemos en el otro lado el despacho viceministerial de Economía, ¿no? Dentro del despacho viceministerial de Hacienda tenemos la Dirección General de Presupuesto Público. Esta Dirección General, el que está con círculo verde, Dirección General de Presupuesto Público, es la Dirección General que actúa como órgano rector del sistema de presupuesto público. Después tenemos al lado la Dirección General de Contabilidad Pública. Esta Dirección General hace de órgano rector del sistema de contabilidad. Ahí tenemos 2 sistemas administrativos. El siguiente, el círculo de color naranja, la Dirección General del Tesoro Público. Esta Dirección General tiene la función de ser órgano rector del sistema administrativo de tesorería y también del sistema administrativo de endeudamiento. O sea, esta Dirección General tiene 2 sistemas administrativos a su cargo. Tesorería y endeudamiento. Ahí ya tenemos 4 sistemas administrativos. Y después vemos el círculo rojo, que es la Dirección General de Abastecimiento. Esta Dirección General está a cargo del sistema administrativo de abastecimiento, que tiene que ver con las contrataciones públicas del Estado, ¿no? La ley de contrataciones hoy, con la nueva ley, es la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Todo lo que es las compras del Estado. Y como sexto sistema administrativo, está a cargo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Esta Dirección General que está en el otro viceministerio, ¿no? En el Viceministerio de Economía, esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones está a cargo o es el órgano rector del sistema de inversión pública o el invierte.p, que es justamente lo que el día de hoy vamos a estudiar cómo funciona ese sistema, ¿no? Entonces, ahí tenemos las 5 direcciones generales que están debajo de 2 viceministerios del Ministerio de Economía y Finanzas, que son los órganos rectores de los 6 sistemas administrativos del Estado que tienen que ver con los recursos públicos, ¿no? Entonces, seguimos. Ahora, para administrar o gestionar esos recursos públicos, el Estado peruano, en sus 3 niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, para brindar servicios públicos o para brindar infraestructura necesaria al país, necesita ejecutar, ¿no? Necesita ejecutar, justamente, si hablamos de inversión pública, de proyectos de inversión o obras, como lo quieren llamar, necesita ejecutar, ¿cierto? Cualquier nivel de gobierno, un ministerio, un gobierno regional, un gobierno local, necesita ejecutar para poder prestar servicios o para dotar de infraestructura necesaria que requiere el país, ¿no? Entonces lo puede hacer de 2 modalidades de ejecución. Existe 2 modalidades de ejecución. Lo puede hacer por administración directa o lo puede hacer por administración indirecta. Cuando lo hace por administración directa, como su nombre mismo lo indica,
la misma entidad, entidad, ya sea gobierno local, gobierno regional o ministerio, ¿no? Lo va a hacer, va a contratar a los profesionales y va a comprar los bienes y va a adquirir los servicios para poder justamente hacer la obra o ejecutar el proyecto. O sea, la responsabilidad va a ser justamente la entidad. Pero para ejecutar de esa manera, bajo la administración directa, existe la directiva 017-2023 de la Contraloría General de la República, que es la directiva de ejecución de obras públicas por la administración directa. No, esta directiva es nueva. Durante muchos años, hasta los años anteriores al 2023, la ejecución de las obras bajo la administración directa era, se podría decir, muy abierta, ¿no? Muy liberal, llamémoslo así, porque tenía una norma que era de los años 80, si no me equivoco, y así se ha estado rigiendo con una norma antigua, muy general, y por eso que de una u otra manera las obras bajo la administración directa tenían muchos problemas, ¿no? Paralizaciones, no se cumplían los plazos de ejecución, o finalmente terminaban costando mucho más de su costo inicial, ¿no? Entonces esta directiva como que ordena la manera de gestionar bajo esta modalidad de administración directa, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy importante, a los que son ingenieros civiles, ¿no? O los que son ejecutores de proyectos de públicos, y sobre todo obras, tienen que estudiar esta directiva y ejecutar bajo las indicaciones o lineamientos de esta directiva mencionada, ¿no? Y esa es una modalidad de ejecución. La otra modalidad de ejecución es bajo la administración indirecta. Y bajo esta modalidad de administración indirecta hay varias formas de ejecutar. Tenemos la modalidad de administración indirecta de la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. Esta es la más usada, ¿no? Aquí se contrata pues a una empresa para que ejecuten las obras, y se hace a través de procedimientos, ¿no? Puede ser licitaciones públicas, puede ser adjudicaciones simplificadas, una serie de modalidades de ejecución que aquí entra a tallar pues el sistema de abastecimiento, ¿no? Justamente a través de la ley de contrataciones públicas. O puede utilizarse la ley 29230, que es la ley de obras por impuesto, ¿no? Esta ley tiene su reglamento, tiene sus directivos, sus lineamientos, y pues se puede ejecutar una obra por administración indirecta a través justamente de esta ley de obras por impuesto. O podemos ver el decreto legislativo 1012, que es la ley marco de acción pública privada, las famosas APP, que también se puede ejecutar obras públicas bajo esta modalidad. Otro podemos citar la modalidad de gobierno a gobierno. Otra, la ley 30556, la reconstrucción con cambios, que esto básicamente se creó para justamente atender de una manera de emergencia cuando el norte fue azotado por el fenómeno del Niño. Entonces sacaron una ley para que normar una forma de ejecución por administración indirecta, ¿no? Sus propias normas, unas normas especiales. La ley 31015, núcleos ejecutores, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, hay zonas del país muy recónditas, por ejemplo, las zonas de la Amazonía o las zonas de la serranía que están muy alejados de la zona urbana, donde ahí no encuentras fácilmente, pues, proveedores del Estado, ¿no? Ferreterías, no encuentras materiales de construcción, que para llevarlos a la zona de la obra tienes que llevarlo pues en canoa, tienes que llevarlo en no sé, en diversas formas de transporte que son muy complicados. Entonces, mediante esta ley se permite pues que el dinero se pueda entregar a ciertos núcleos ejecutores conformados por la sociedad civil y unos designados por la institución como reciente obra. Se les entrega el dinero
y ellos hacen las compras y finalmente rinden cuentas, ¿no? O sea, es una modalidad de ejecución son muy especiales, ¿no? Para ciertas particularidades de la zona, ¿no? Entonces, esas son las distintas modalidades de administración indirecta, pero como ustedes ven en el día a día, la más usada es la que se utiliza la ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Esa modalidad de ejecución es la que más se usa, las obras que actualmente están siendo ejecutadas, es la que se utiliza justamente esta ley, ¿no? Pero es importante tener esto en cuenta, la modalidad de ejecución por administración directa y la modalidad de ejecución por administración indirecta. La indirecta utiliza mayormente la Ley General de Contratación Pública, ¿no? Cuando hablamos de obras por impuesto o APP, aquí son otras situaciones. Por ejemplo, ahí se ejecuta la obra con recursos privados, con dinero privado, que posteriormente eso entra a formar parte de propiedad del Estado, pero tiene todo un mecanismo, toda una norma, unos lineamientos, ¿no? Pero se considera como son obras de administración, ejecutadas por la administración indirecta, ¿no? Entonces, vamos ya hablando del invierte.p. El invierte.p, creado por el decreto legislativo 1252, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversión, Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el sistema de inversión pública, que es uno de los sistemas administrativos de los 11 que tiene el Estado peruano, que ya lo hemos nombrado anteriormente. Entonces, el invierte.p. Pero es importante saber cómo era antes de que se creara este sistema, ¿no? Hasta el año 2000 no había el sistema, el Perú no tenía sistema de inversión pública, o sea, no había sistema, ¿ya? ¿Cómo se ejecutaban antes del 2000? Estamos hablando de la década de los 90, 80, 70, ¿no? ¿Cómo se ejecutaban las obras públicas? Aquí pueden ver, mediante este esquema, o este gráfico, cómo se ejecutaban las obras públicas, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí vemos una persona soñando, ¿no? Soñando puede ser el alcalde, digamos, ya el alcalde se soñaba, y se soñaba con un monumento, ¿no? Con una plaza, ¿no? Y al día siguiente el alcalde iba y le llamaba al ingeniero civil o al ingeniero idóneo y le decía, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer esta obra, ¿no? Y le ordenaba al ingeniero que haga justamente el expediente técnico, porque para hacer una obra se requiere pues un estudio, ¿no? Que es el expediente técnico. Y entonces el ingeniero captaba la idea del alcalde y hacía el expediente técnico. Una vez hecho el expediente técnico, inmediatamente ejecutaban la obra y el sueño del alcalde ya estaba hecho, ¿no? En cuestión de tiempo muy corto, muy rápido, no habían procesos realmente adecuados. La cosa que así, más o menos, se hacían las obras públicas, ¿ok? Se soñaba, el alcalde ordenaba al ingeniero que haga el expediente técnico, manifestándolo su idea, y el ingeniero hacía el expediente técnico y se ejecutaba la obra. ¿Cuál es el resultado de estas obras hechas de esta manera? En la mayoría de casos eran proyectos no rentables, eran proyectos no sostenibles, proyectos sobredimensionados, eran soluciones inapropiadas, tenían un alto riesgo de la inversión, inversiones no prioritarias, había duplicidad de inversiones, ¿no? O sea, una serie de problemas que traían justamente esta ejecución de obras, porque no había pues un sistema administrativo que actúe como un filtro, que actúe como un mecanismo de tamizaje para que pueda utilizarse de una manera adecuada en los recursos públicos y encontrar soluciones óptimas para los verdaderos problemas de la gente, ¿no? No había ese sistema, ¿no? Entonces, por ende, por ejemplo, unos ejemplos de esta forma de cómo se usaban los recursos públicos antes del año 2000, cuando no había sistema de inversión pública. Por ejemplo, ahí ven, en medio de la carretera que une Pasco con La Oroya, una hamaca gigante de vidrio morado
mira desde arriba las casitas de adobe del pueblo de Guaire, en Junín, ¿no? Tenemos una población que tiene casas de adobe y construye, en este caso el alcalde, una hamaca gigante, ¿no? Un mirador que mira justamente la pobreza de la gente, ¿no? En Chivay, el monumento a la ojota, ¿no? Una ojota de 3 metros aparece solitaria en este punto de Arequipa, ¿no? En Chivay. Por ejemplo, en la provincia de San Román se construyó un tobosaurio. Este tobosaurio costó 4 millones de soles, ¿no? En esta provincia de San Román de la región de Puno. Por ejemplo, ¿no? Otra obra hecha antes de que tuviéramos un sistema administrativo de inversión pública, ¿no? El mirador de Tambopata, ubicado en Madre de Dios. Es un mirador de más de 40 metros de altura. Su costo de este mirador fue de 2 millones de soles. Pero el mantenimiento, o sea, hay que hacer un mantenimiento. Toda infraestructura necesita un mantenimiento para que pueda seguir funcionando a través de los años. Si tú no le haces mantenimiento, entra en problemas y colapsa, ¿no? Entonces, el mantenimiento de este mirador costaba 200.000 soles mensuales. Imagínate, 200.000 soles mensuales. La construcción dispone de un ascensor que no se encuentra operativo por los altos costos de electricidad. ¿No? Este ascensor consumía mucha electricidad, por eso que no podía operar, pues, ¿no? La población, en este caso de Tambopata, eran de cerca de 47.000, ahora deben ser mucho más, pero esa población, el 64% no tenía en ese entonces agua potable, el 68% de la población no tenía desagüe, redes de alcantarillado, pero sin embargo el alcalde construía un mirador, pues, ¿no? Para él era la prioridad. En Tumbes vemos el monumento al lagarto, el malecón de 2 pisos, ¿no? Estas obras, nosotros lo llamamos monumentos al despilfarro, se construyeron cuando el analfabetismo en Tumbes en ese entonces era del 22%, mayor al del promedio nacional, que el promedio nacional era cerca de 12%, Tumbes tenía 2 veces más en ese entonces su población con analfabetismo. Sin embargo, construían este tipo de infraestructura. En ese entonces también solo el 51.7% de la población tenía abastecimiento de agua potable frente al 62% del promedio del país, ¿no? O sea, su población de Tumbes en ese entonces tenía unos niveles bajos tanto en la dotación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado frente a lo que tenía el promedio nacional. Sin embargo, las autoridades construían este tipo de obras, pues, ¿no? Que no eran prioritarias, no eran altamente necesarias para la población, poder darles una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar en esta línea de tiempo, en el año 2000 es donde se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP, en ese entonces era el SNIP. Entonces se crea en el año 2000 y a partir del año 2000 se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP rige hasta el año 2016. Hasta el año 2016. En el año 2016 gana las elecciones Pedro Pablo Kuczynski y una de sus promesas de campaña fue, pues, eliminar el SNIP, ¿no? Y en ese momento todas las autoridades estaban contentas porque ellos hasta entonces, hasta un buen tiempo de vida del SNIP, las autoridades, los alcaldes y los gobernadores regionales consideraban, pues, al SNIP, al Sistema de Inversión Pública, como un cuello de botella, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no podían hacer sus obras como que ellos querían, o sea, como ellos querían, ¿no? Ya había un sistema, ya había lineamientos, ya había metodologías, ya había ciertos siglos, un ciclo de la inversión que ellos tenían que respetar, ¿no? Y había parámetros que ellos les impidía hacer cualquier obra. Entonces, cuando Kuczynski dijo en su campaña, voy a eliminar el SNIP, ellos contentos, pues, ¿no? Pero no fue así.
Kuczynski eliminó el SNIP, pero de nombre, y creó el invierte.pe. Con el decreto legislativo 1252, el SNIP, que rigió desde el año 2000 hasta el año 2016, se convirtió en invierte.pe. Pero en el fondo, el sistema prevalecía. Se mejoró, el invierte.pe es un SNIP mejorado, se mejoró, incluso fue mucho más riguroso, ¿no? Fue mucho más riguroso porque se creó una nueva fase. Con SNIP no había la fase de programación multinacional de inversiones. Con invierte.pe se creó esa nueva fase, la fase de programación multinacional de inversiones, y se volvió mucho más riguroso, ¿no? Entonces, el invierte.pe empezó a regir desde el año 2016 para adelante, ¿no? Se aprobó una ley bajo un decreto legislativo, su reglamento, e inicialmente se dictaron, pues, una directiva para cada fase de ciclo de inversión. El invierte.p tiene 4 fases y cada fase tenía su directiva. Entonces, es por eso que en el año 2018 hubo una serie de modificaciones a la ley o al decreto legislativo 1252 que crea el invierte.pe, y finalmente en el año 2018 se aprueba un TUO, ¿no? Un texto único que recoge todas los cambios que tuvo la ley del invierte.pe y lo convierte en un solo texto único, ¿no? Y a raíz de eso se emite un nuevo reglamento, y finalmente se emite una sola directiva, ¿no? Por eso que se llama la Directiva General del Sistema de Inversión Pública, que es una directiva que sirve para todas las fases del ciclo de inversiones que tiene el invierte.pe. Entonces, a manera de información, ustedes pueden tener en la lámina que están observando todos los decretos legislativos que modificaron la ley, que modificaron el reglamento, las directivas que en ese entonces se publicaron para cada fase del ciclo de inversión, pero finalmente a partir del punto 8, donde se publica el texto único ordenado del decreto legislativo 252, se publica en el punto 9 el nuevo reglamento, ¿no? En el 2018, publicado por el Decreto Supremo 284, y se publica la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Directiva 001, en el 2019. Pero, como ustedes verán, cada tiempo siempre los sistemas se van perfeccionando, ¿no? Se van adecuando a los problemas, a la coyuntura que se presentan, y finalmente estos documentos han sufrido también cambios. Entonces, ahí le hemos puesto, pues, los decretos legislativos que han modificado desde ese entonces, han modificado la ley, los decretos supremos que han modificado el reglamento, y las resoluciones directorales que han modificado la directiva, ¿no? Entonces ahí en su lámina tienen los documentos que han modificado estas normas, que es importante tenerlas, porque cuando uno va y lo baja en internet, por ejemplo, la directiva, o baja el reglamento, o baja el decreto legislativo que crea el invierte.pe, entonces hay que tener en cuenta que ya han sufrido modificaciones, y hay que cerciorarse de que lo que vamos a citar o lo que vamos a consultar de acuerdo a lo que dice la norma sean, pues, artículos que estén vigentes, ¿no? No vaya a ser de que hayan sido modificados, ¿no? Entonces ahí en su lámina tienen hasta ahora las normas que han ido modificando hasta justamente el año pasado, en 2025, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que un sistema administrativo, que son 11, como lo hemos mencionado, tiene su ley de creación. Esto puede ser creado mediante una ley o puede ser creado mediante un decreto legislativo. El decreto legislativo es cuando el Congreso le otorga facultades normativas al presidente de la República. Entonces, cuando le da facultades para que el presidente pueda normar, pueda legislar sobre ciertos aspectos que el Congreso le autoriza, entonces esa ley sale con el nombre de decreto legislativo, ¿no? Y cuando el Congreso aprueba, sale con el nombre de ley. Entonces, ahora, la ley o decreto legislativo es una norma general,
ya es una norma que crea justamente un sistema administrativo o modifica un sistema administrativo. Ahora, como la ley general necesita una norma más específica, entonces ahí se aprueba un reglamento. Después de la ley viene la aprobación de un reglamento. Y aún así, cuando el sistema es muy complejo, requiere de una norma mucho más específica, entonces de ahí se aprueban las directivas, ¿no? Las directivas. Entonces, por orden de jerarquía, tenemos la ley o decreto legislativo, después tenemos el reglamento y posteriormente tenemos las directivas generales. De ahí vienen los lineamientos, ¿no? Vienen los pronunciamientos, vienen ya una serie de normas o documentos que nos ayudan también justamente a entender o nos sirven como parámetros para poder actuar dentro de la gestión pública, ¿no? Ahora, ¿qué es el invierte.pe? Ya lo hemos mencionado, el invierte.pe es un sistema administrativo del Estado que actúa como un sistema de certificación de calidad, o sea, es como un tamiz, ¿ya? Como un filtro de los proyectos de inversión pública, ¿no? Como lo habíamos mencionado, ya no es pues antes del año 2000 cuando las autoridades se soñaban y inmediatamente su sueño lo hacían realidad, ya no es así ya. Una autoridad no se puede soñar. Para que ellos puedan hacer obras, tienen que hacerlo bajo ciertos procedimientos, ciertos estudios, ciertos ciclos de inversión, no ciertos parámetros, ciertos lineamientos que hacen de que esa idea de proyecto se ejecute o finalmente se deseche. Esa idea de proyecto realmente cierra brechas, realmente soluciona problemas que la población necesita o no. Entonces, por eso decimos de que este sistema administrativo del INVIERTP es como un filtro, un certificado de calidad para los proyectos de inversión pública, ¿no? También es una herramienta de planificación de la inversión pública que es anterior a la formulación del presupuesto. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante. ¿Cuál es el objetivo del sistema del invierte.pe? ¿Ya? El invierte.pe es el equivalente, su nombre es, o sea, el sistema se llama Sistema Administrativo de Inversión Pública. Así es su nombre como está, como ya lo hemos mencionado, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Se llama Sistema Administrativo de Gestión Pública, Sistema Administrativo de Inversión Pública. Pero su nombre de creación, antes era el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora es Invierte.pe, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión Pública, ¿no? Que para traducirlo o simplificarlo le decimos Invierte.pe, ¿no? Entonces, el objetivo del Invierte.pe es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de los servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Cuando hablamos de recursos públicos destinados a la inversión, nosotros sabemos que hay dos tipos de gasto, ¿no? Cada entidad, ya sea municipalidad, gobierno regional o ministerio, tiene dos tipos de gasto, el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente sirve para las planillas, para pagar gastos operativos, gastos de mantenimiento, ¿no? Pero no sirve el gasto corriente para hacer obras, para hacer inversión. Para eso está el gasto de capital o gasto de inversión. Entonces, el invierte.pe orienta el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, o sea, el gasto de capital, el gasto de inversión pública, no el gasto corriente. Todo lo que se ejecute con gasto corriente no se aplica el invierte.pe, solamente el invierte.pe se aplica para los recursos destinados para el gasto de capital, para el gasto de inversión pública, que es justamente las obras o los proyectos que van a crear, ampliar, mejorar o recuperar servicios públicos, ¿no? Entonces solamente se aplica el invierte.pe para el gasto de capital, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para prestar servicios públicos o crear infraestructura pública. Por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura pública, nos referimos pues a carreteras, nos referimos a puertos, nos referimos a aeropuertos, ¿no? Esa infraestructura pública que necesita el país para ser competitivo, ¿no?
Entonces, ese es el objetivo del Invierte.p. Ahora, su ámbito de aplicación, ya lo hemos mencionado, de que el Invierte.pe se aplica para los 3 niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, ministerios, gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? O sea, en el ámbito de aplicación es para el sector público no financiero de todo el país, ¿no? Y ahí están involucrados los gobiernos el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. O sea, toda entidad pública que pertenece al sector público no financiero tiene que quiera ejecutar una obra o un proyecto de inversión, va a tener que aplicar las normas, el reglamento, la directiva, los lineamientos del sistema de inversión pública o el Invierte.p. Están obligados. Ahora, para que siempre un sistema administrativo, ustedes van a observar que tiene principios rectores, ¿no? Estos principios rectores sirven para, de una u otra manera, aclararnos el panorama o darnos una especie de parámetros de cómo nosotros tenemos que actuar dentro del sistema administrativo, ¿no? Los principios rectores del Invierte.pe son en total 16, ¿ya? Tenemos el alineamiento de inversiones públicas en función al cierre de brechas y el planeamiento estratégico, ¿no? Este principio rector nos dice de que toda obra pública, todo proyecto de inversión tiene que cerrar brechas y tiene que estar justamente alineado a objetivos estratégicos, ya sea al objetivo estratégico nacional, regional o local. Tiene que estar alineado justamente a los objetivos estratégicos del planeamiento estratégico, ¿no? Y sobre todo cerrar brechas. Esta palabra es importante. Cerrar brechas de servicios, ¿no? Como por ejemplo, brechas de agua potable alcantarillado, brechas de educación, brechas de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cerrar o tiene que cumplir este principio, la ejecución de proyectos de inversión pública. La priorización. Ustedes saben de que los recursos públicos son escasos y las necesidades son ilimitadas, las necesidades de la población. Entonces, al tener recursos escasos, limitados, tenemos que priorizar, porque no podemos ejecutar todo, porque el dinero no alcanza. Entonces, el Invierte.pe nos dice de que uno de los principios nos dice de que tenemos que priorizar el uso de recursos públicos, o sea, hacer las obras o hacer los proyectos de alta necesidad o alto impacto para la población, ¿no? La oportunidad, el principio de oportunidad. Cuando uno formula un proyecto de inversión, siempre dentro de las metodologías te indica que tú programes en qué año lo vas a construir, ¿no? Y todo proyecto tiene un inicio y tiene un final. Entonces, este principio de oportunidad nos indica de que tenemos que ejecutar esa inversión en el tiempo que sea programado en la formulación del proyecto, o sea, en el perfil. Porque supongamos que tú haces un proyecto de un colegio y tú programas que ese proyecto se va a ejecutar en este año, en el año 2026, y que se va a culminar esa obra en diciembre, entonces tú estás programando de que ese proyecto va a entrar en funcionamiento el próximo año, 2027. Entonces este principio rector nos indica que tenemos que cumplir justamente lo que se programa, ¿no? Si tú has programado que ese proyecto se va a ejecutar en el 2026, en el 2027 ya va a estar funcionando, entonces hay que velar de que se cumpla con ese plazo, ¿no? Con esa oportunidad, porque tú ya estás viendo o ya estás previendo que a partir del 2027 los niños de esa localidad ya van a contar con un colegio, ¿no? Entonces, si tú no cumples o no respetas ese principio, pues no lo vas a ejecutar o no, y el 2027 simplemente no vamos a tener colegio o no se va a tener el servicio educativo, ¿no? De acuerdo a lo programado, ¿no? La eficacia nos indica
de que debemos utilizar los recursos públicos destinados para una inversión de una manera correcta y sobre todo que estos recursos destinados para ese proyecto, esa inversión, se cumplan, ¿no? Se cumplan los objetivos, se cumpla la obra, se cumpla el producto, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia nos indica de que esos recursos públicos que tenemos para la construcción, la ejecución de ese proyecto, se empleen de la mejor manera, ¿no? Debemos de maximizar el rendimiento de los activos generados por la inversión. Sostenibilidad. La sostenibilidad es un principio que nos indica de que cuando uno formula un proyecto, se debe prever que se tengan los recursos necesarios para la construcción, para la ejecución de ese proyecto. Y no solo, o sea, que se inicie y que se culmine, ya que tenemos que contar con los recursos para culminar ese proyecto. Pero no solamente para culminar, sino una vez que este proyecto, esta unidad productora empiece a brindar los servicios públicos, se cuente con los recursos para la operación y mantenimiento, que son los años donde este proyecto va a estar en funcionamiento, entonces va a requerir de cierto presupuesto para su operatividad y para su mantenimiento en el transcurso de su vida útil. Entonces, este principio nos indica que debemos de prever los recursos tanto para su ejecución como para su operatividad y su mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto, ¿no? El principio de complementariedad nos indica de que nosotros debemos hacer de programar o formular los proyectos de inversión pública siempre complementando otras unidades productoras, como por ejemplo, si se hace un proyecto de un puesto de salud, ¿ya? Hay una zona o un centro poblado, ¿ya? Tú construyes una posta médica, ¿ok? Construye una posta médica. Ya los pobladores de esa zona, de ese ámbito de influencia, van a contar con el servicio de una posta médica, con un servicio médico. Pero ¿qué pasa? Que las personas, para llegar a esa posta médica de los distintos lugares, para llegar a esa posta médica no hay carreteras o solamente hay trochas, ¿no? Entonces, cuando tú formules un proyecto, tienes que ver que este proyecto que complemente a otros servicios. Por ejemplo, ahí necesitaríamos carreteras, ¿no? Hacer pistas y veredas para que la población llegue de una manera más rápida a esta posta médica cuando ocurre una emergencia. Entonces, los proyectos tienen que complementarse entre sí. O, por ejemplo, es una posta médica y dentro del trayecto de noche no hay luz, no hay alumbrado público. Entonces, la gente va a llegar con cierta dificultad en la noche, ¿no? Porque no va a haber alumbrado público, entonces haces un proyecto de energía, un proyecto de electricidad, un proyecto de electrificación, y son proyectos que complementan a otros proyectos ya ejecutados. Entonces, de esta manera, tú vas a hacer que el servicio se complemente con otro servicio y de esta manera el poblador, los beneficiarios, tengan pues un mejor servicio amplio, ¿no? Un mejor servicio con proyectos que complementados le aumenten su calidad de vida de una mejor manera, ¿no? El principio de calidad de las inversiones nos indica de que una vez que los proyectos hayan sido ejecutados, por ejemplo, un colegio, estos colegios tienen ciertos parámetros de calidad que los da, en este caso, el sector de educación, que es el Ministerio de Educación, da ciertos parámetros, ¿no? Entonces, el proyecto de inversión, una vez que esté en funcionamiento, no tiene que bajar esos parámetros, ¿no? No tiene que bajar esos parámetros, tiene que mantenerse justamente esa calidad dentro de la vida útil del proyecto, ¿no? Y si es que empieza a bajar, pues hay que, por ejemplo, a ver, tú tienes una sala de cómputo, ¿no? Con un proyecto de inversión, un colegio recién construido, tiene una sala de cómputo. Las computadoras tienen una vida útil de 3 años.
O sea, durante los 3 primeros años el estudiante va a estar bien, se podría decir bien atendido porque tiene una computadora funcionando de la mejor manera, pero después de los 3 años ya las computadoras no van a servir o van a estar desactualizadas. Entonces, ¿qué requieren? Una renovación de las computadoras, ¿no? Entonces, después de los 3 años, si tú no haces esa renovación de las computadoras, la calidad del servicio va a bajar, ¿no? Va a disminuir. Entonces, es importante que las inversiones, se prevea justamente que estas inversiones durante la vida útil de funcionamiento se brinden de la mejor manera, ¿no? El principio de capacidad técnica. Este principio de capacidad técnica obliga a que todos los operadores del sistema de inversión pública del Invierte.p, que son las unidades formuladoras, las OPMI o las unidades ejecutoras de inversiones, cuenten con personal preparados, con personal técnico, justamente con la preparación idónea, ¿no? Entonces, para eso es necesario que las entidades públicas no solamente contraten a profesionales que estén capacitados, sino que constantemente los capaciten, ¿no? Por eso una de las funciones del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones, es brindar capacitación técnica constante a todos los profesionales de los distintos niveles de gobierno que operan justamente dentro del sistema de inversión pública, ¿no? Dentro del sistema del Invierte.p. La evaluación social y económica, esta evaluación este principio se aplica más cuando en la fase de formulación de un proyecto de inversión, ¿no? En la fase de formulación de un proyecto de inversión se hace un diagnóstico, se hace una serie de estudios que permiten tener la seguridad de que ese proyecto que se va a ejecutar en el futuro va a tener pues un buen resultado o un buen apoyo social, una buena aceptación social, o va a tener un alto impacto social, ¿no? Y que esos recursos que se van a utilizar para esos proyectos van a ser utilizados de la mejor manera, ¿no? Van a tener un impacto positivo ante la sociedad, ¿no? El principio de transparencia nos indica de que toda nuestra actuación dentro del sistema de inversión pública, dentro del Invierte.pe, en las 4 fases, debe ser transparente, ¿no? La información que nosotros generemos como operadores del Invierte.pe, del sistema, tiene que ser transparente, y para eso se requiere pues que los aplicativos informáticos del Invierte.p, como es el banco de inversiones, como es el sistema de seguimiento de la inversión pública, son aplicativos donde nosotros subimos información. Por ejemplo, cuando se hace un proyecto de inversión, se formula, ese proyecto de inversión está colgado en uno de estos aplicativos. Cuando se declara viable, se sube justamente los documentos que declaran la viabilidad. Cuando se ejecuta el proyecto, se sube la información de los cambios, modificaciones que hay, ¿no? Los informes técnicos, las resoluciones que aprueba, las ampliaciones de aplazo, las resoluciones que aprueba, los deductivos, los adicionales. En la fase de ejecución se sube esa información, y justamente estos aplicativos nos ayudan a que todas las actuaciones que se dan dentro del marco del sistema del Invierte.pe cumplan con este principio de transparencia, ¿no? Transparencia significa brindar información de la mejor manera para que la población tenga acceso, ¿no?, a esa información, transparentar justamente el uso de los recursos públicos para que la población pueda de una u otra manera también hacer su rol de fiscalización, ¿no? No solamente la población, sino los organismos fiscalizadores, como son, por ejemplo, la Contraloría General de la República, los regidores, los consejeros, los congresistas, o sea, las autoridades tengan información para poder de una u otra manera fiscalizar el uso de los recursos públicos, ¿no? Este principio de transparencia es importante, y a este principio de transparencia ayuda mucho los aplicativos, como ya le he mencionado, el banco de inversiones, el sistema de seguimiento de inversiones, que son
aplicativos del invierte.p que contribuyen justamente a este principio. Y por último, el principio de gestión de riesgos, ¿no? Este principio hace de que dentro de las distintas fases que tiene un proyecto de inversión, el formulador o el ejecutor ya empiecen a ver qué riesgos pueden darse dentro de la ejecución o del funcionamiento del proyecto. La idea o el objetivo es anticiparnos a lo que pueda ocurrir para poder tomar medidas que mitiguen o tomar medidas que minimicen justamente estos riesgos para que el proyecto se ejecute dentro del tiempo previsto y cuando esté en funcionamiento no se vea interrumpido, ¿no? El servicio no se vea interrumpido. Entonces, este principio de gestión de riesgos nos indica de que todo proyecto de inversión tiene que estar siempre en cuanto a su fase de formulación y evaluación y en su fase de ejecución y en su fase de funcionamiento tenga que anticipándose a los riesgos que puedan haber para poder de una u otra manera tomar medidas que mitiguen justamente esto, ¿no? Ahora, habíamos mencionado que el invierte.pe el ciclo de inversión tiene 4 fases. Ya, la fase de 1, la primera fase es la fase de programación multianual de inversiones. La fase 2 es la fase de formulación y evaluación. La fase 3 es la fase de ejecución y la fase 4 es la fase de funcionamiento. Ese es el ciclo de inversión. Todo proyecto de inversión pasa por estas fases. No se puede saltar una fase de programación multianual, pasar a ejecución, o de ejecución pasar a programación. O sea, no se puede saltar. Tiene que pasar por cada fase para cumplir su ciclo de una manera coherente, ¿no? Por eso decimos que al inicio, pues que el sistema de inversión pública o el invierte.p es como un certificado de calidad, ¿no? Y para dar este certificado de calidad es que obliga a que todo el uso de los recursos públicos destinados a la inversión pública, pues sean conducidos o sea, de una manera, pues, normada, ¿no? Y entonces, por eso decimos de que el proyecto de inversión se rige bajo 4 fases que tienen que atravesarlos de una manera obligatoria, ¿no? Entonces, la fase 1, la fase de programación multianual de inversiones, está a cargo de la OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Qué se hace en esta fase, no? En esta fase se elabora justamente, es un proceso, primero que es un proceso de coordinación y articulación intergubernamental, o sea, acá las OPMI, tanto de los gobiernos locales con los gobiernos regionales y los ministerios comparten información para hacer una programación de una manera articulada de los proyectos que van a ejecutar cada nivel de gobierno o cada entidad, ¿no? Esta programación multianual de inversiones, o PMI, se hace por 3 años, como mínimo, ¿no? Todas las entidades ahorita tienen su PMI del año 2026 al año 2029, ¿no? 26, 27, no, del año 2026 al 2028. Tienen su PMI en estos momentos, ya, o sea, sus proyectos ya programados por los próximos 3 años, ¿no? Este año se ha aprobado el programa, el PMI del año 2027 al año 2029, o sea, lo hacen con un año de anticipación, no todos los años hacen ese procedimiento, ¿no? Se hace en función a los objetivos nacionales, regionales y locales, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas y rendición de cuentas. Ahora, dentro del programa de esta programación multianual de inversiones, se hace pues el diagnóstico de brechas, ¿no? Se hace también
se aprueba la cartera de inversiones, que es una lista de proyectos que se van a ejecutar por los próximos 3 años, y también finalmente se aprueba justamente esta cartera de inversiones y todos estos instrumentos forman el PMI, ¿no? Esto ya se puede trabajar con mayor especificidad en un curso de programación integral de inversiones, ¿no? Ahora tenemos la fase 2, de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? En esta fase está a cargo de las unidades formuladoras de las entidades públicas, ¿no? En esta fase se formulan, evalúan y viabilizan los proyectos de inversión pública, ¿no? Se formulan y se evalúan y finalmente se declaran viables los proyectos de inversión pública, ¿no? Estos proyectos de inversión pública se pueden hacer, se formula de acuerdo a documentos técnicos. ¿Y cuáles son estos documentos técnicos? Se pueden aprobar bajo una ficha técnica simplificada, una ficha técnica de mediana o baja complejidad, se puede aprobar bajo una ficha técnica estándar, o cuando el proyecto es muy complejo, se tiene que hacer un proyecto de inversión a nivel de perfil, ¿no? Son documentos técnicos que en este caso la unidad formuladora, en esta fase, de acuerdo a la complejidad, establece el documento técnico por la cual se va a aprobar o declarar viable el proyecto. Ahora, hay dos tipos de inversiones, ¿no? Los proyectos de inversión y las IOR. Los proyectos de inversión se declaran viables y las IOR se aprueban, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Los proyectos de inversión se formulan y se declaran viables y las IOR se elaboran mediante fichas y se declaran y se aprueban. Hay una diferencia en esos términos, ¿no? Y una vez que se declaran viables los proyectos o se aprueban las fichas de la IOR, se registran en el banco de inversiones, ¿no? El banco de inversiones es un aplicativo del sistema del invierte.pe, donde se sube todos los proyectos de inversión y las IOR aprobadas, declaradas viables, sus fichas técnicas, sus estudios, se suben al sistema y se convierte pues en una información pública, ¿no? Ahí hablamos del principio de transparencia. Entonces, cualquier persona o cualquier entidad fiscalizadora puede entrar al banco de inversiones y puede bajar justamente estos proyectos de inversión, ¿no? Porque en esta fase las unidades formuladoras están obligadas justamente a hacer este tipo de registros, de estos documentos técnicos en el banco de inversiones. Ya una vez el proyecto declarado viable y registrado en el banco de inversiones, ya pasa a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, que es la fase número 3, está a cargo de las unidades ejecutoras de inversiones, las UEI. Una entidad puede tener una UEI, puede tener 2 UEI, puede tener 3 UEI, de acuerdo a la necesidad que ellos requieran. Por ejemplo, una municipalidad, si va a ejecutar obras, puede registrar en el invierte.pe como UEI, como unidad ejecutora de inversiones, a la gerencia de obras, porque va a ejecutar obras. Pero hay proyectos que no involucran obras, por ejemplo, son proyectos institucionales o proyectos sociales. Entonces, en este caso, por ejemplo, un proyecto de seguridad ciudadana, registraría como UEI a la gerencia de sociales o a la subgerencia de seguridad ciudadana, ¿no? O un proyecto de, no sé, de limpieza pública, ¿no? Y entonces va a tener que registrar como UEI a la gerencia de servicios sociales. O sea, dependiendo de los servicios públicos, la entidad va a registrar a las UEI, a las unidades ejecutadas de inversiones que va a necesitar para poder ejecutar los proyectos de inversión, ¿no? En esta fase 3 se elaboran los expedientes técnicos, o sea, todo proyecto de inversión ya declarado viable, entonces se requiere un estudio específico que se tiene que hacer. Entonces, a eso se le llama el expediente técnico cuando es una obra. Ya cuando el proyecto de inversión
tiene un componente de obra, entonces su estudio definitivo va a ser un expediente técnico. Si el proyecto de inversión tiene un componente de mobiliario y equipamiento, su estudio definitivo va a ser las especificaciones técnicas. Y si el proyecto de inversión tiene un componente de capacitación, sensibilización, su estudio definitivo va a ser un término de referencia, ¿no? Son distintos estudios definitivos de acuerdo a los componentes, pero siempre cuando hay obra, va a tener, su estudio definitivo va a ser el expediente técnico. Entonces, en esta fase se hace el expediente técnico del proyecto o su documento equivalente y después de hacer ese expediente técnico aprobado bajo un acto resolutivo, la segunda etapa de esta fase vendría a ser la ejecución física del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, en esta fase de ejecución vamos a encontrar dos etapas. La etapa de elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la etapa de ejecución física del proyecto, ¿no? Una vez ejecutado el proyecto, ya construido, que cuente con su liquidación técnica y financiera y hecho su registro de cierre de inversiones, en el banco de inversiones inicia la fase 4, que es la fase de funcionamiento, ¿no? En esta fase de funcionamiento, quien está a cargo son las áreas usuarias, o sea, las áreas que van a tener la responsabilidad de administrar el funcionamiento de este proyecto, ¿no? Entonces, estas áreas usuarias van a tener la responsabilidad de velar para que se tenga el presupuesto necesario para la operación y el mantenimiento, justamente que necesita esta infraestructura nueva o esta unidad productora nueva o construida o mejorada por un proyecto de inversión, va a requerir pues un presupuesto pues para la operatividad y va a recurrir también otro presupuesto para el mantenimiento, ¿no? de la infraestructura durante el año que va a operar. Entonces, esa responsabilidad está a cargo de las áreas usuarias que tienen que coordinar con el área de presupuesto para que les dé cada año el presupuesto que ellos requieran, ¿no? El presupuesto mínimo que ellos requieran, ¿no? Y también en esta fase, el invierte.pe te da la opción de hacer evaluaciones post, ¿no? Evaluaciones que van a ser hechas no por las áreas usuarias, sino por la OPMI, que te permita obtener lecciones aprendidas, que permitan mejorar pues futuras inversiones de proyectos equivalentes, ¿no? Entonces, en esa fase de funcionamiento vas a tener pues una serie de un historial de experiencias que te van a permitir adquirirlas para poder prever en futuros proyectos similares para no cometer los mismos errores que de repente se han podido observar en todo el ciclo de inversión de ese proyecto, ¿no? Adquirir justamente esas lecciones aprendidas para poder tenerlo como una especie de lección aprendida para no volver a pasar con una ejecución de un proyecto similar, ¿no? Entonces, ahí tenemos las 4 fases del ciclo de inversión de los proyectos de inversión, ¿no? La fase 1, programación multinacional de inversiones a cargo de las OPMI. La fase 2, formulación y evaluación a cargo de las unidades formuladoras. La fase 3, ejecución a cargo de las UEI, las unidades ejecutoras de inversiones. Y la fase 4, la fase de funcionamiento a cargo de las áreas usuarias, ¿no? Bueno, entonces, habíamos hablado pues de ciertos órganos del invierte.pe y habíamos dicho algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, estos órganos y estas funciones del invierte.pe están establecidas en las normas del invierte.pe, en el decreto legislativo 1252 que hemos mencionado, en su reglamento, ahí está, de ahí se saca esta información. Entonces,
Los órganos y funciones que nos dan las normas del invierte.pe nos dice de que dentro de una entidad pública tenemos a los siguientes órganos. El órgano resolutivo. El órgano resolutivo vendría a ser el alcalde, en el caso de un gobierno local, en el caso de un gobierno regional vendría a ser el gobernador, y en el caso de un ministerio vendría a ser el ministro, ¿no? Ese es el órgano resolutivo. El otro órgano es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI. Este órgano está a cargo de la fase de programación, la primera fase, la fase de programación multianual de inversiones. Entonces, es el órgano de la OPMI. El tercer órgano es las unidades formuladoras, las famosas UFs. Este órgano está a cargo de la fase de formulación y evaluación, la fase número 2. Y finalmente tenemos las unidades ejecutoras de inversiones, las UEI. Este órgano está a cargo de la fase 3, la fase de ejecución del ciclo de inversiones. Entonces, esos son los 4 órganos que siempre vamos a encontrar en una entidad pública, ya sea gobierno local, gobierno regional o ministerio, ¿no? Siempre vamos a tener estos 4 órganos bien, bien identificados, ¿no? Entonces, por parte de la entidad rectora, ya lo hemos mencionado, es el MEF. Tenemos la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que está bajo el viceministro de Hacienda, no, bajo el viceministro de Economía, y esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones es el órgano rector justamente del Sistema Administrativo de Inversión Pública o del invierte.pe. Y para ejercer su rectoría, siempre va a estar en constante coordinación y articulación con la Dirección General de Presupuesto Público, que está a cargo del sistema de presupuesto, con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, que está a cargo del sistema de endeudamiento y el sistema de tesorería, y con la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada. Bueno, esto es en el caso de que la obra se ejecute bajo la modalidad de obras por impuesto o asociación pública privada, APP. Pero, en fin, la Dirección General de Programación Internacional de Inversiones es el órgano rector, la Dirección General, órgano rector del Ministerio de Economía y Finanzas, que está a cargo del Sistema Administrativo de Inversión Pública, ¿no? O el invierte.pe. Ahora, vamos a ver sus funciones de cada uno de estos. En este caso, del órgano rector de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Una de sus funciones, ya lo hemos mencionado, ejerce la rectoría del sistema. Esta dirección general dicta las metodologías, dicta capacitaciones y también promulga o publica fichas técnicas generales, ¿no? Hemos mencionado que hay fichas técnicas simplificadas, fichas técnicas estándar, fichas técnicas de mediana o baja complejidad para formular proyectos de inversión. Entonces, este órgano rector está a cargo de justamente normar esos documentos técnicos que se requieren para la formulación de un proyecto de inversión. Esta dirección también dentro de funciones es dar los perfiles que tienen que cumplir un profesional para ser jefe de la unidad formuladora y jefe de la OPMI. Hay ciertos requisitos mínimos que deben de cumplir como experiencia, como conocimiento. Estos perfiles lo da justamente esta dirección general. Hemos mencionado que cada gobierno local, cada gobierno regional, cada año aprueba su programa multianual de inversiones por los próximos 3 años. Entonces, esta dirección lo que hace es recopilar todos los PMI de todos los gobiernos locales, gobiernos regionales, y lo convierte en un solo PMI, ¿no? Que es el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Entonces, esa es una de sus funciones de esta dirección, de recopilar y convertir todo ese programa multianual de inversiones en un solo documento que es de todo el Estado, ¿no? Emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente. A veces, tanto la norma, la ley, el reglamento como las directivas, siempre se va a encontrar ciertas dudas, porque en el actuar de la gestión pública, las normas no están, no te van a decir, pues, para todo problema que se te presente,
justamente en el actuar de la norma, no vas a encontrar todo, pues, básicamente en la norma. Entonces, ante cualquier problema, inquietud o duda, cualquier entidad puede hacer la consulta a esta dirección general y ellos están en la obligación de responderte y decirte, pues, interpretarte la norma o decirte lo que la norma, cómo debería aplicarse justamente esto, ¿no? Es básicamente su función. Administrar el banco de inversiones, el banco de inversiones es un aplicativo digital, virtual, donde está toda la información que suben los distintos operadores del Invierte.pe y esta dirección general administra este banco de inversiones, ¿no? Y emite opinión en caso de un proyecto de inversión se quiera financiar con una deuda pública. Antes de eso, la norma dice que hay que consultarle a la Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de Programación de Inversión Pública, hay que consultarle y tener el visto bueno si es que es un proyecto de inversión que se va a financiar bajo un endeudamiento público, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función del órgano resolutivo? Ya hemos mencionado que el órgano resolutivo es el alcalde, el gobernador o el ministro, ¿no? Designar a la OPMI, designar al que va a ser las veces de unidad formuladora y designar a su unidad ejecutora de inversiones. Esto es una función del órgano resolutivo. Aprobar los expedientes técnicos y la ejecución de proyectos, siempre y cuando uno va a ejecutar un proyecto de inversión, va a hacer su expediente técnico o lo va a ejecutar, tiene que tener la autorización del órgano resolutivo, ¿no? Y aprobar el programa multianual de inversiones, ¿no? Este documento que es elaborado por la OPMI, finalmente va a tener que ser aprobado por el órgano resolutivo, ¿no? Es una de las funciones. Las funciones de la OPMI: elaborar el programa multianual de inversiones, ya, esto se hace en la fase 1, el programa multianual de inversiones que tiene la cartera de inversiones, que es una lista de proyectos de inversión que se va a hacer en los próximos 3 años, elabora el diagnóstico de brecha y los criterios de priorización que van a servir para elaborar la cartera de inversiones, ¿no? Entonces, todas estas actividades está a cargo de la OPMI. Hacer el seguimiento de brechas, del cierre de brechas y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión, ¿no? Este monitoreo se hace a través del formato 12B. O sea, las OPMI van a estar siempre velando que la unidad ejecutora de inversiones, la UEI, estén subiendo la información en este formato 12B, que es justamente información de cómo está la situación de la ejecución de esta inversión. Y mediante esta información que las UEI suben, este formato, la OPMI puede hacer el monitoreo de cómo se va desarrollando la ejecución de los proyectos de inversión, ¿no? Las funciones de las unidades formuladoras. Ya hemos mencionado que las unidades formuladoras formulan y evalúan los proyectos de inversión y declaran viables los proyectos de inversión y aprueban, en este caso, la COA, ¿no? Elaborar y aprobar los TDRs, por ejemplo, si es que van a hacerlo, si van a formular el proyecto en planta, contratarán los profesionales y para que hagan el estudio. Pero si lo van a hacer por terceros, van a tener que hacer unos términos de referencia para poder contratar, pues, a una persona, a una empresa que pueda formular los proyectos que ellos requieran, ¿no? Las unidades formuladoras tienen la función de manejar el archivo de todos los proyectos que hayan sido formulados en la entidad. Por ejemplo, muchas veces la Fiscalía, la Contraloría o cualquier órgano de fiscalización, la Fiscalía, por ejemplo, solicita a las entidades: oye, necesito el proyecto de inversión X, necesito cómo se aprobó este proyecto, ¿no? Que fue elaborado o declarado viable en el año 2013, 2012, 2009, 2018. Pasa eso, ¿no? La Fiscalía solicita información. Entonces, las unidades formuladoras
una de sus funciones es llevar el archivo de todos los proyectos que han declarado viables durante los años. Entonces, es responsabilidad de las unidades formuladoras mantener un archivo con todos los proyectos que han formulado y declarado viable inventariados, ¿no? Y es netamente su responsabilidad responder a estos organismos o organismos de fiscalización y otorgar la información requerida en su momento, porque justamente, reitero, ellos son los responsables de llevar el archivo de todos los proyectos que han sido formulados durante todos los años por la entidad, ¿no? Hace el informe de consistencia. Este es un informe que cuando un proyecto de inversión ha sido declarado viable y cuenta con su estudio de preinversión, se va a elaborar el expediente técnico y antes de aprobar el expediente técnico, la UF tiene que emitir un informe de consistencia, que es básicamente un informe donde diga que todo lo que el expediente técnico, los estudios del expediente técnico cuenta, no altera la concepción técnica del perfil, ¿no? Del proyecto de inversión. Entonces, los cambios que se están produciendo obedecen a cambios que no alteran su consistencia técnica, por lo tanto, la unidad formuladora va a aprobar este informe de consistencia, ¿no? Va a otorgar este informe de consistencia. Y determinar si la idea de proyecto es proyecto de inversión pública o es IOR, ¿no? La UF son los técnicos para determinar frente a una necesidad de la población o de un área de la entidad pública, determinar si la solución al problema que ellos tengan se va a hacer a través de un proyecto de inversión o se va a hacer a través de la elaboración de una IOR. Ellos son los técnicos, los especialistas que van a determinar eso. ¿Y es un proyecto de inversión o es una IOR? No, esto no lo hace la OPMI, no lo hace el órgano ejecutivo, no lo hace la unidad ejecutora de inversiones. Esto es netamente responsabilidad de la unidad formuladora, porque se supone que en esta área, o en este órgano, mejor dicho, están los profesionales idóneos para que tengan esa capacidad, o los expertos, llamémoslo así, que tengan esa capacidad de determinar qué cosa es proyecto de inversión y qué cosa es IOR, ¿no? Y con qué se va a resolver el problema que se está tratando, ¿no? ¿Con un proyecto de inversión o con una IOR? Eso lo va a determinar la unidad formuladora. Es su función. Las unidades ejecutoras de inversiones tienen como función elaborar los documentos técnicos en la fase de ejecución. Estos documentos técnicos son los expedientes técnicos, son las especificaciones técnicas o pueden ser los términos de referencia, ¿no? De acuerdo a los componentes que tenga el proyecto de inversión, se va a realizar su estudio definitivo, ¿no? Tiene como función también la ejecución física del proyecto o de la IOR, el seguimiento de la ejecución, van a tener que estar a cargo del seguimiento porque este proyecto, así como inicia, se tiene que culminar, y no solamente culminar con la ejecución, sino que tiene que hacerse la liquidación técnica y financiera, y también se tiene que hacer el cierre del proyecto de inversión en el banco de inversiones. Entonces, todo este proceso, estas actividades, es responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones, y ellos tienen como función velar que todo esto se cumpla para que finalmente, una vez cerrado el proyecto en el banco de inversiones, pueda pasar a la fase de funcionamiento, ¿no? Todas las modificaciones en la fase de ejecución, estas modificaciones como pueden ser ampliaciones de plazo, pueden ser deductivos, pueden ser adicionales, todas las modificaciones que se dan en la ejecución del proyecto son responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones. O sea, si es que se va a realizar, ellos son responsables de que estas modificaciones que se estén desarrollando o se den, estén dentro del marco normativo justamente de la ley de contrataciones, en el caso de que se hagan bajo la modalidad de administración indirecta, ¿no? Y las unidades ejecutoras de inversiones también están a cargo, ya lo hemos mencionado, del cierre de la inversión. Este es un proceso que se da a través de un formato, el formato 9, se llena el formato 9 y se registra en el banco de inversiones. Y una vez registrado el formato 9, y se da el cierre del proyecto, recién de ahí para adelante pasa a la fase de funcionamiento, ¿no?
Muy bien. Hacemos un paréntesis de unos 5 minutos, por favor, y continuamos con el curso. Listo, entonces, ya hemos mencionado de que el invierte.pe tiene 4 fases. Estas 4 fases tienen sus órganos que son responsables justamente de estas fases, pero también es importante saber de que el invierte.pe se articula con otros sistemas administrativos, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, en cada entidad están desarrollando los presupuestos participativos. Entonces, los presupuestos participativos, por ejemplo, la ley que crea el presupuesto participativo indica que el presupuesto participativo está compuesto por 4 fases, ¿no? La fase de preparación, la fase de concertación, la fase de coordinación y la fase de formalización. Entonces, la fase de preparación, como ustedes pueden ver, es la comunicación, sensibilización, convocatoria, ¿no? Y capacitación de los agentes. En la fase 2, que es la más importante, entre comillas, tenemos a la población, a la sociedad civil reunida y se hace el desarrollo de talleres de trabajo. Y es en estos talleres, en estas reuniones, donde los agentes participantes priorizan, entre comillas, sus proyectos de inversión o sus ideas de proyectos. Y es aquí donde el PMI, hemos mencionado que el PMI, que el Programa Multinacional de Inversiones, se hace por los próximos 3 años. Entonces ya la entidad desde esos momentos ya sabe qué proyectos va a ejecutar en los próximos 3 años. Entonces, en este espacio, la unidad formuladora, la OPMI, les explica a los agentes participantes los proyectos que van a formular, y por lo tanto lo que priorizan acá en este entonces, en este espacio, son las ideas de los nuevos proyectos, ¿no? Los proyectos que no están, no tienen un proyecto de inversión formulado o no se está ejecutando todavía, y finalmente se va a decir, pues, ¿no? Qué proyectos tienen expediente técnico, qué proyectos están ejecutando. O sea, en conclusión, en esta fase de concertación del presupuesto participativo, la información contenida en la programación multinacional de inversiones en el PMI orienta esta fase justamente, ¿no? Porque ya la entidad tiene ya programada la ejecución de los proyectos de inversión en los próximos 3 años, ¿no? Ahora, ¿cómo se articula con otros sistemas administrativos? Este diagrama es importante, porque miren, con los cuadros con color rojo es el sistema administrativo de planeamiento. Tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional, tenemos los planes estratégicos de desarrollo sectorial, tenemos los planes de desarrollo concertado, que son los planes a largo plazo. Luego tenemos los planes estratégicos institucionales, que son los planes a mediano plazo, y finalmente tenemos el POI, el plan operativo institucional, que es un plan anual, se podría decir. Entonces, estos POI, estos planes anuales, se aprueban dentro de los primeros meses del año. ¿Ya? En estos momentos, todas las entidades han aprobado su POI, ¿no? Han hecho en enero o en febrero. Entonces, el PMI, el Programa Multinacional de Inversiones, que es el invierte.pe, se empieza a elaborar y aprobar antes de abril, en el mes de marzo. En el mes de marzo, este mes, es donde las entidades públicas, los municipios, gobiernos regionales o ministerios están aprobando su programa multinacional de inversiones por los próximos 3 años. O sea, en este caso estarían aprobando su PMI del año 2027, 28 y 29, ¿no? Es más o menos en marzo donde están aprobando, ¿no? Entonces, pero tiene que hacerse después antes de empezar a elaborarse los cuadros de necesidades, que ya básicamente es el sistema de abastecimiento, ¿no? Una vez tenido el PMI, o sea, la lista de proyectos que tú vas a ejecutar en el próximo año, en los próximos años, se empieza a elaborar los cuadros de necesidades,
y finalmente en julio y agosto tenemos el proyecto de PAC, que es el proyecto del programa de, el PAC es el programa de el plan anual de contrataciones, ¿no? Este plan anual de contrataciones es una lista de bienes y servicios y obras que se van a comprar el próximo año, pero como ustedes pueden observar, el PAC, como son bienes y servicios y obras, entonces el PMI es un insumo justamente porque ya te da qué proyectos, qué obras vas a ejecutar y ese insumo va a servir justamente para elaborar el proyecto de PAC, ¿no? Entonces todos los cuadros verdes es el sistema de abastecimiento. Una vez que se tenga el proyecto de PAP, que más o menos se tiene hasta agosto, en agosto ya se tiene la formulación, la programación y formulación presupuestaria, ¿no? Dentro del sistema de presupuesto público se empieza a trabajar de a partir de abril hasta agosto. En agosto ya uno tiene que tener el proyecto de ley del presupuesto público, ¿no? Porque el Ejecutivo en agosto lo envía al Congreso. El Congreso tiene para aprobar este proyecto de presupuesto entre septiembre hasta antes de diciembre, ¿no? El Congreso lo debate, ¿no? Hacen algunos ajustes y finalmente en noviembre más o menos están aprobando mediante una ley el presupuesto público del siguiente año y finalmente en diciembre, una vez aprobado el presupuesto público, todas las entidades públicas tienen que aprobar su PIA, ¿no? Su programa institucional de apertura. Una vez publicado la ley de presupuesto, las entidades tienen un tiempo pequeño para aprobar sus presupuestos iniciales de apertura del próximo año. Y una vez aprobados sus PIA, en enero es donde finalmente aprueban el PAC, ¿no? El plan anual de contrataciones, porque ya aquí ya tienen exactamente el dinero que se les ha otorgado para iniciar su año, entonces en enero ya finalmente tienen su plan anual de contrataciones, lo tienen que aprobar, porque este plan tiene que ser equivalente al presupuesto que uno tiene, ¿no? Para ese año, ¿no? Como pueden observar, de esta manera se da la articulación del invierte.pe frente a los otros sistemas administrativos, como son el sistema de planeamiento estratégico, el sistema administrativo de abastecimiento y el sistema administrativo de presupuesto público, ¿no? Tiene que tener una articulación. Como ustedes pueden observar, cada sistema administrativo actúa en un tiempo idóneo, ¿no? En un tiempo articulado con otros sistemas administrativos. O sea, se tiene que hacer en un momento porque cada sistema administrativo requiere de la información que genera el otro sistema administrativo, ¿no? Ahora ustedes, la integración intersistémica del invierte.pe, como su nombre lo dice, intersistémica, porque se va a integrar con otros sistemas administrativos. El PMI, básicamente, el programa multianual de inversiones, esa lista de inversiones por los próximos 3 años que tiene cada entidad, sirve como una especie de bisagra entre el sistema de planeamiento estratégico que tiene los planes, que tiene los objetivos estratégicos, y este PMI, esta lista de inversiones va a ayudar a que estos objetivos estratégicos se cumplan, y finalmente, una vez que tengamos esta lista de proyectos que van a ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de los planes estratégicos, se van a tener que presupuestar y van a servir como insumo para que el sistema de presupuesto público pueda otorgar justamente los recursos que necesitan, ¿no? Por eso que el PMI es un articulador entre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Presupuesto Público, porque es un insumo justamente para estos sistemas administrativos. Ahora, hay una ley, un decreto legislativo 1436, que habla de la gobernanza de la administración financiera del sector público. La administración financiera del sector público tiene o sea, es una norma que integra a 6 sistemas administrativos, como es el sistema de presupuesto público, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento público, el sistema de contabilidad, el sistema de abastecimiento y el sistema de programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, estos 6 sistemas administrativos
están bajo la rectoría del MEF. Y adicional a eso, se integra aquí la gestión fiscal de recursos humanos, que es una dirección general que también está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no es un sistema administrativo. Entonces, estos siete organismos, llamémoslo así, forman parte de la gobernanza de la administración financiera del sector público, ¿no? De la administración financiera del sector público. Entonces, esta integración se da justamente porque el sistema administrativo de la administración financiera del sector público tiene tres procesos, ¿no? El proceso de programación de los recursos públicos, el proceso de gestión de los recursos públicos, el proceso de evaluación de los recursos públicos, ¿no? Tiene tres procesos. Y dentro de estos tres procesos, el invierte.p se integra dentro de estos tres procesos con estos tres tareas que tiene el invierte.pe, ¿no? Que es la programación multianual de inversión pública, que está dentro del proceso de programación de los recursos públicos. El segundo proceso del invierte.pe es la gestión de la inversión pública, que está dentro del proceso de la gestión de recursos públicos. Y el tercer proceso del invierte.pe, que es el seguimiento y evaluación de las inversiones, que está dentro del proceso de evaluación de los recursos humanos, de los recursos públicos, ¿no? Entonces, de esta forma se da justamente esta integración intersistémica del invierte.pe. Cuando hablamos del programa multianual de inversión, pública, ¿cómo se integra con los otros sistemas que hemos mencionado? Es para hacer el programa multianual de inversión pública, para hacer el PMI, justamente el invierte.pe va a requerir de la Dirección General de Presupuesto Público la programación presupuestaria anual para elaborar la consistencia del PMI. Va a requerir de los órganos del invierte.pe, como ya lo hemos mencionado, de la UES, de la OPMI, el PMI elaborado. Va a requerir de la Dirección General de Programación Multianual y esto tiene que ver con el tema de la aprobación del marco macroeconómico multianual, ¿no? Esta proyección que se publica en el marco macroeconómico multianual va a requerir de esa dirección. De la Dirección General del Tesoro Público va a requerir la programación multianual de concertaciones de operaciones de endeudamiento del gobierno nacional. Entonces, toda esta información que requiere el invierte.pe de los distintos sistemas va a requerir a estos sistemas para finalmente hacer la programación multianual de inversiones. Asimismo, para la gestión de la inversión pública, también va a requerir de los sistemas de presupuesto público la información de la ejecución presupuestaria de las inversiones, de la Dirección General del Tesoro Público, la programación multianual de concertaciones y el plan anual de desembolsos de las operaciones de endeudamiento público del Gobierno Nacional, de la Dirección General de Abastecimiento, la información del gasto corriente ligado a la operación y mantenimiento de los activos creados con la inversión pública y el sistema integrado de gestión administrativa, y de los órganos del invierte.pe, el registro oportuno en el banco de inversiones, la evaluación de la calidad de las inversiones realizadas por los sectores y la información sobre la ejecución de las inversiones que no se encuentre comprendida en el numeral 1 precedente, ¿no? Entonces, de esta manera, para este proceso de la gestión de la inversión pública, el invierte.pe va a requerir de los otros sistemas cierta información, ¿no? Y para el seguimiento y evaluación de las inversiones, el invierte.pe, los operadores del invierte.pe van a requerir de la Dirección General de Presupuesto la información sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones, así como de los resultados de las evaluaciones en el marco del proceso presupuestario. De la Dirección General del Tesoro Público, la programación multianual de concertaciones y el plan anual de desembolsos de las operaciones de endeudamiento público del Gobierno Nacional. De la Dirección General de Abastecimiento Público, la información del gasto ligado a la operación y mantenimiento de los activos creados con inversión pública y del sistema integrado de gestión administrativo. Y bueno, de los órganos del invierte.pe, el registro oportuno en el banco de inversiones, la evaluación de la calidad de las inversiones realizadas por los sectores y la información sobre la ejecución de las inversiones que no se encuentre comprendida en el numeral .1 precedente, ¿no? Entonces, para esta
proceso del seguimiento y evaluación de las inversiones, los órganos del invierte.pe van a requerir de estos sistemas administrativos justamente esta información. Entonces, para que se dé esta integración intersistémica, estamos concluyendo de que se alimentan justamente de información que tiene que ser proporcionada por los órganos rectores de otros sistemas administrativos, ¿no? Entonces, de esta manera, justamente se da la integración intersistémica del invierte.pe con los otros sistemas administrativos que ya hemos mencionado, ¿no? Bueno, para culminar, es importante mencionar de que dentro de los operadores de los órganos del invierte.pe, como pueden ser la unidad formuladora, las oficinas de promoción multianual de inversiones, la unidad ejecutora de inversiones, las UEI o las áreas usuarias, siempre en su actuar van a tener que tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones, de acuerdo al principio de legalidad de la función pública, tienen que hacerlo siempre bajo un manto normativo. O sea, estas decisiones tienen que estar de acuerdo a lo que te dice la ley, de acuerdo a lo que te dice el reglamento o de acuerdo a lo que te dice la directiva, ¿no? Entonces, siempre nuestro actuar tiene que estar, tener un asidero legal. Ahora, cuando no lo encontramos porque se presentan tantos problemas, tantas situaciones, ¿no? Entonces, recurrimos a los principios, ¿no? Para tomar la decisión. Y si finalmente no tenemos nuestro problema que tenemos, involucra una decisión que no la ley, el reglamento, la directiva no nos da luces con claridad, ¿no? Para tomar la decisión, y si aplicamos los principios tampoco, o sea, no encontramos se podría decir, una seguridad en lo que vamos a decidir. Entonces, la cuarta disposición complementaria final del decreto legislativo 1252 te dice, mire, la programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de las modificaciones durante la ejecución, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la cuarta disposición complementaria final de la Ley 29622, ley que modifica la Ley 27785 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. ¿Qué nos quiere decir con esto? Reitero, esto es importante que lo sepan. Si no encontramos una respuesta clara para resolver nuestro problema o tomar decisión en la ley, en el reglamento, en la directiva o en los principios, esta disposición complementaria final faculta justamente a los funcionarios para que dentro del ámbito de la discrecionalidad puedan tomar una decisión. La discrecionalidad sí es sencillamente qué es la decisión que tú optas de acuerdo a tu criterio, ¿no? A tu criterio, obviamente enmarcado en la norma, en el reglamento y en las directivas, vas a decidir tú. Esta facultad te da justamente esta disposición complementaria final que te puede ayudar muchísimo en ciertos problemas que puedas tener con ciertos organismos fiscalizadores que en ciertos momentos te van a preguntar o te van a, se podría decir, pedir información del por qué tomaste cierta decisión, ¿no? Entonces, en amparo a esta disposición complementaria final, tú puedes argumentar o respaldar la decisión que en cierto momento de la gestión pública hayas tomado, ¿no? Pero ojo, esto no significa que tengas que irte en contra de la ley, el reglamento y la directiva, no. Si en la ley, el reglamento y la directiva no has encontrado una respuesta que te permita tomar una decisión, entonces tú recién vas a recurrir justamente a la discrecionalidad que te otorga esta disposición complementaria final del decreto legislativo. Bueno, estimados alumnos, el día de hoy la clase estaba programada de las 3:30 hasta las
5:30, y llegando a esta hora, bueno, vamos a concluir con el curso. Las diapositivas se las voy a entregar al organizador para que se las pueda facilitar. Bueno, entonces, muchas gracias por la atención prestada y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.